Nos suelen decir a lo largo de nuestra educación básica que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, su suma tiene que ser igual a 180 grados. O que si nosotros trazamos dos rectas paralelas y luego incidimos otra recta, los ángulos alternos internos van a ser iguales entre sí y por otro lado los ángulos alternos externos serán iguales entre sí. Estas verdades, digo verdades porque por lo general no nos dan una justificación clara de por qué la tomamos como una verdad, ya sea porque el calendario académico no lo da, o se requiere una comprensión lectora un poco más avanzada, o tal vez por alguna otra razón que no sepamos. Gracias a la divina providencia, existe un libro el cual nos da una justificación clara de todas estas verdades, escrito por un tal Euclides, cuya información en la historia es tan poca que hasta se ha llegado a decir de que Euclides no es el nombre de una persona, sino que el nombre de un grupo de estudiosos. Cosas que dicen algunos historiadores, porque se dice que es uno de los libros más editados después de la Biblia y es uno de los primeros libros de divulgación matemáticas estructurados para la comprensión y demostración de las bases de la geometría, dando como inicio unas definiciones y postulados con los cuales iremos ampliando nuestro conocimiento y a su vez la complejidad de la geometría que se va a tratar. Claramente esto lo iremos viendo en cada video. Hay que tener en cuenta que es un libro muy antiguo, las definiciones que se dieron aquí fueron muy básicas y con el tiempo se fueron modernizando a lo que tenemos ahora. Por lo tanto, hay cosas que vamos a tener que profundizar. Por ejemplo, el libro arranca con la primera definición diciendo, un punto es lo que no tiene partes. Imaginarse esto o darle un sentido a esto es muy complejo. Por ende, vamos a recurrir a una definición un poco más actual de un profesor llamado. La idea de punto está sugerida por la huella que deja en el papel un lápiz bien afilado. Es decir, esto. Segunda definición. Una línea es una longitud sin anchura. Tercera definición, que es más fácil de entender. Los extremos de una línea son puntos. Cuarta definición. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Quinta definición. La superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Podemos entender la anterior definición como una superficie que solo tiene dos dimensiones. Sexta definición. Los extremos de una superficie son líneas. Séptima definición. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto a las rectas que están en ella. Haciendo un paréntesis, la definición anterior, si lo notaron, es similar a la definición número 4. La diferencia es que cambia los puntos por rectas. Por lo tanto, no es extraño que se asocie a una línea recta con una superficie plana. Definición número 8. Un ángulo plano es la inclinación de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano. Definición número 9. Cuando las líneas que comprenden al ángulo son rectas, el ángulo se llama rectilíneo. Definición 10. Cuando una recta levantada sobre otra recta forma ángulos adyacentes iguales entre sí, cada uno de los ángulos iguales es recto y la recta levantada se llama perpendicular a aquella sobre la que está. Definición número 11. Un ángulo obtuso es aquel que es mayor que un ángulo recto. Definición número 12. Un ángulo agudo es aquel que es menor que un ángulo recto. Definición número 13. Un límite es aquello que es extremo a algo. Definición número 14. Una figura es aquella que tiene uno o varios límites. Definición número 15. Un círculo es una figura plana comprendida por una línea, que se llama circunferencia, tal que todas las rectas que caen sobre ella desde un punto de los que están dentro de la figura son iguales entre sí. Definición número 16. Y el punto se llama centro del círculo. Definición número 17. Un diámetro del círculo es una recta cualquiera trazada a través del centro y limitada en ambos sentidos por la circunferencia del círculo, recta que también divide el círculo en dos partes iguales. Definición número 18. Un semicírculo es la figura comprendida entre el diámetro y la circunferencia por él cortada, y el centro del semicírculo es el mismo que el del círculo. Definición número 19. Figuras rectilíneas son las comprendidas por rectas, triláteras las comprendidas por tres, cuadriláteras las comprendidas por 4, multiláteras las comprendidas por más de 4 rectas. Definición número 20. Entre las figuras triláteras, triángulo equilátero es la que tiene los tres lados iguales, isósceles la que tiene solo dos lados iguales y escaleno la que tiene los tres lados desiguales. Definición número 21. Además de entre las figuras triláteras, triángulo rectángulo es la que tiene un ángulo recto, obtusángulo la que tiene un ángulo obtuso, acutángulo la que tiene los tres ángulos agudos. Definición número 22. Entre las figuras cuadriláteras, cuadrado es la que es equilátera y rectangular, rectángulo la que es rectangular pero no equilátera,
rombo la que es equilátera pero no rectangular, romboide la que tiene los ángulos y los lados opuestos iguales entre sí, pero no es equilátera ni rectangular. Y llámese trapecios las demás figuras cuadriláteras. Y llegamos hasta la definición número 23. Son rectas paralelas las que estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos. Y esas serían las definiciones de Euclides. En el próximo capítulo trataríamos nociones comunes y postulados, que juntos son menos, claro. Vamos a empezar a trabajar las proposiciones, es decir, la demostración. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.